Mi hijo me dio 2 regalos por mi cumpleaños número 65. El primero fue una orquídea muerta. El segundo fue una demanda para declararme legalmente incapacitada y robar mi herencia multimillonaria. Él planeó la traición perfecta con alguien en quien yo confiaba ciegamente. Pero con lo que no contaban, era conmigo. Bienvenida, mi amiga, quédate conmigo hasta el final y escribe qué hora es en tu lado del mundo. Me gusta imaginar corazones de todo el mundo compartiendo esta hora tranquila. Las lámparas de araña de cristal del salón Arthur's Palm Beach destilaban luz, proyectando arcoíris sobre el mármol pulido. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente en un rincón, la música era un murmullo cortés bajo el estruendo de las conversaciones costosas. Sostuve una copa de champán, pero hacía tiempo que se había desinflado. La copa estaba tan fría que me dolía sostenerla, pero agradecí el escozor. Era lo único que realmente podía sentir. Era mi 65º cumpleaños, el primero desde la muerte de Arthur. Toda la fiesta, el catering, la orquesta, el pastel de 3 pisos escondido en la cocina, fue una actuación. Fue una declaración a Palm Beach de que yo, Margaret, aún controlaba el imperio de mi difunto esposo. Cynthia, mi mejor amiga durante 22 años, se deslizó hacia mí, con sus diamantes brillando. Cariño, susurró, apretándome el brazo. Su tacto era gélido, sus uñas se clavaban ligeramente. Eres tan valiente al hacer todo esto. Tan pronto después. Arthur estaría, muy orgulloso de cómo mantienes las apariencias. Sus ojos recorrieron la sala con una mirada rápida y evaluadora. No estaba elogiando mi fuerza, estaba elogiando mi desempeño. Era un sutil recordatorio de que ella, la vieja fortuna, me estaba juzgando a mí, la nueva fortuna, por mi desempeño. Se alejó hacia la barra. Al girarme, capté un fragmento de conversación entre 2 mujeres cerca de un imponente arreglo floral. Puramente trágico, murmuró uno. Claro, venía de la nada, ¿sabes? Antes de Arthur, al menos. Oí que su primer marido fue un completo desastre. La otra mujer asintió. Cayó de pie, ¿verdad? 30 años con Arthur. Ahora, tiene todo esto. Todo esto. Hablaban como si me hubiera ganado la lotería, no como si hubiera pasado 3 décadas trabajando codo con mi marido, convirtiendo nuestra empresa de pequeña en un imperio. Mi corazón, ya frío, sintió una nueva punzada de hielo. Esto era Palm Beach. Me habían aceptado en sus galas benéficas, pero nunca olvidaron de dónde venía. Nunca olvidaron a Frank. Para ellos, siempre sería la forastera. La fiesta se sentía menos como una declaración de control y más como una defensa. Pero estaba harta de defenderme. Luego, llegó. La música se entrecortó al abrirse las grandes puertas. Steven, mi hijo, entró. Llegaba 1 hora tarde. Lo miré, mi hijo de 39 años. Llevaba un traje negro carísimo, tan elegantemente cortado que parecía capaz de cortar cristal. Tenía el nombre de Arthur, un nombre que le habían regalado por amor y legalidad cuando tenía 6 años. Pero tenía la mirada de su padre biológico. La mirada de Frank. Encantadora, temeraria y completamente vacía. Caminó directamente hacia mí, ignorando a los invitados que se giraron para observar. El aire se volvió denso y silencioso. Steven, dije, forzando una calidez en mi voz que no sentía. Lo lograste. Claro, mamá. Su voz era suave, como miel envenenada. Sostenía una bolsa de regalos solitaria y patética. La extendió. Feliz cumpleaños. Metí la mano y lo saqué. Me quedé sin aliento. Era una orquídea. O lo había sido. Los pétalos eran marrones y flácidos, enroscados sobre sí mismos. Las hojas estaban amarillentas. A través de la maceta de plástico barata, pude ver que las raíces eran una masa negra y podrida. Una cosa moribunda. Se inclinó hacia adelante y su voz era un susurro que todos los invitados cercanos podían oír. Te sienta bien, madre. Un pequeño recordatorio para todos de lo efímera que es la belleza.
Sus palabras me golpearon como un golpe físico. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. En mi propia casa, delante de todos los que acababan de susurrar sobre mi pasado, él había hecho esto. Había confirmado todas sus peores suposiciones. Miré su rostro perfecto y cruel, y sentí un frío punzante y amargo que me invadió. Me di cuenta de que estaba viendo a un monstruo que yo mismo había criado. Cynthia se acercó deslizándose, con el rostro convertido en una máscara de horror. Steven, jadeó, poniendo una mano en mi brazo. El mismo brazo que me había apretado antes. Niño travieso, deja de molestar a tu madre en su gran día. Ha pasado por tanto. Me abrazó con fuerza, sus pendientes de diamantes fríos contra mi mejilla. Su abrazo no me ofreció calidez, se sentía como una serpiente enroscándose a mi alrededor. Me susurró en el pelo, no le hagas caso, cariño. Solo está, de luto. Todos estamos muy preocupados por ti. Los vi. Mientras Cynthia se apartaba, la vi mirar a Steven. Él le dedicó un gesto casi imperceptible de asentimiento. Una señal compartida. Lo que percibí de ella antes era una conspiración. Me aparté, con las manos tan temblorosas que casi se me cae la flor muerta. Al otro lado de la habitación, lo vi, Marco, el nuevo entrenador físico que Arthur había contratado para mí justo antes de morir. Era joven, corpulento como una estatua, y estaba de pie junto a las puertas francesas. Me observaba. No con lástima, ni con diversión. Simplemente observaba. Su rostro estaba inexpresivo, y eso, de alguna manera, era lo más aterrador de todo. Miré la planta podrida que tenía en mis manos y luego volví a mirar el rostro gélido y arrogante de mi hijo. Supe, en ese instante, que esta reunión era el preludio de una ejecución. A la mañana siguiente, la mansión estaba en un silencio sepulcral. La orquesta había desaparecido, el champán derramado se había limpiado. Solo quedaba el aroma intenso y empalagoso de los lirios, los arreglos funerarios que Cynthia había insistido en hacer, una parodia floral del dolor. Estaba en el desayunador, mirando fijamente una taza de café negro que no podía beber, cuando vi la furgoneta del mensajero entrar por el largo y sinuoso camino de entrada. Un hombre con un uniforme impecable me entregó un sobre grueso y desconcertantemente oficial. Firmé con pulso firme. Había dirigido los negocios de Arthur junto a él durante 30 años. No me daba miedo el papeleo. Me senté y deslicé un abrecartas plateado a través del sello. Las palabras en la parte superior del documento saltaron a mi vista, frías y estériles. Petición de tutela de emergencia. Sentí que la sangre se me escapaba de la cara. Me llevé la mano a la boca. Estaba sucediendo. Me obligué a leer. Mi hijo, Steven Arthur, había presentado una petición ante el estado de Florida, exigiendo que el tribunal me despojara de mis derechos, mis bienes y mi hogar. Leí la lista de sus pruebas. Extravagante y derrochador de la herencia. Mi fiesta de cumpleaños. La fiesta a la que se había colado para humillarme. Evidenciando un claro y cuestionable deterioro cognitivo. Me llamó olvidadizo, errático y propenso a la fantasía. Demostrando una grave susceptibilidad a la influencia indebida. Se me revolvió el estómago. Influencia indebida. Ese era Marco. Esa era la trampa. Mi corazón se hundió en las heladas profundidades de mi estómago. Esta petición era una hoja de cálculo. Una adquisición hostil. Una cacería. Intentaba que me declararan legalmente muerto. La acusación de deterioro cognitivo fue lo que más me dolió. Fue un ataque directo a la mente que yo había usado para construir el mismo imperio que él ahora codiciaba. Mi mente se remontó. 35 años. Recordé el apartamento estrecho y húmedo en la ciudad después de que su padre biológico, Frank, desapareciera, llevándose nuestros últimos $50 y dejando una montaña de deudas de juego. Recordé a Steven, de 4 años, callado y asustado, aferrado a mis piernas. Luego vino Arthur. Un año después, me casé con este amable, decente y viudo desarrollador. Cuando Steven tenía 6 años, Arthur lo adoptó. Le puso su nombre,
Steven Arthur. Lo crió, lo educó y lo quiso como a su propio hijo. Pero, Steven siempre había mantenido una lealtad oscura y secreta hacia el hombre que lo abandonó. Recordé un día, cuando Steven tenía 12 años. Estaba limpiando su habitación, un espacio enorme que Arthur le había diseñado, y encontré debajo del colchón una fotografía destrozada y doblada de Frank, su padre biológico. Frank sonreía, con una cerveza en la mano, apoyado en un coche deportivo. Para mí, era la imagen del fracaso y la adicción. Para Steven, era un santuario. Esa misma noche, Arthur, un hombre de profunda paciencia, se sentó con Steven en el estudio. Le había abierto una pequeña cuenta de corretaje, una cartera inicial, intentando enseñarle los fundamentos del negocio, el valor de construir algo. Mira, Steven, dijo Arthur con suavidad, esto es una acción. Cuando la posees una pequeña parte de una empresa real. No es una apuesta, como en un hipódromo. Es propiedad. Observé desde la puerta. Steven miraba las cotizaciones de la bolsa con cara de pocos amigos. Esto es aburrido, espetó finalmente. No es aburrido, hijo, dijo Arthur. Así se construye un futuro. No eres mi papá, gritó Steven, recogiendo los papeles del escritorio. Esto es una estupidez. Frank me habría llevado a las carreras. Él sabía divertirse. El rostro de Arthur se ensombreció. Me miró con un profundo y silencioso dolor en los ojos. Le había dado todo a este chico, su nombre, su riqueza, su tiempo, y nunca sería suficiente para competir con el fantasma de un alcohólico encantador e imprudente. Ahora, al leer esta petición, entendí. La maldad de mi hijo era una herencia directa del padre al que apenas conocía. No se trataba solo de dinero. Se trataba de ese niño de 12 años, que aún albergaba la ira de un hombre de 39. Quería demostrar que la ascendencia, salvaje, de Frank era más fuerte que la estabilidad, aburrida, de Arthur. Intentaba apoderarse del imperio para validar al padre que lo abandonó y castigar a la madre que lo había salvado. Sentí una furia fría y clara en mis venas. No solo intentaba robarme. Intentaba borrar a Arthur. Cogí el pesado teléfono de mi escritorio. No llamé a Cynthia. No llamé a Steven para gritar. Llamé a Howard. El socio de Arthur. Mi abogado. Howard, soy Margaret, dije con voz serena. Mi hijo intenta que me declaren incompetente. Está usando a Cynthia Davis como su principal testigo. Voy camino a tu oficina. Tenemos una pelea entre manos. La oficina de Howard, en el último piso, tenía vistas al canal intracostero. Estaba diseñada para que los clientes se sintieran poderosos, en la cima del mundo. Hoy, me sentía como una jaula. Las paredes de cristal parecían oprimirme, asfixiándome. Howard no se levantó para saludarme. Simplemente señaló la silla de cuero frente a su escritorio de caoba. Su expresión era sombría. Howard, esta petición es absurda, empecé con voz cortante. Es una fantasía. Presentaremos una contrademanda por acoso. Nosotros. Margaret, la interrumpió. Su voz era baja, y eso me asustó más que cualquier grito. La situación es mala. Muy mala. Es mi palabra contra la suya. Es un empresario fracasado y rencoroso, que evoca el fantasma de su padre irresponsable. No, dijo Howard, deslizando un documento grueso y profesional sobre el escritorio. No es su palabra. Es la de ella. Bajé la vista. Una declaración jurada. La firma al pie era una caligrafía florida y elegante que conocía tan bien como la mía. Cynthia. No lo entiendo, susurré, pero el miedo helado ya se estaba enroscando en mi estómago. La evidencia de Steven, Margaret, es muy contundente. Esta es su prueba principal. Howard tocó el documento. Sé que son amigos desde, ¿cuánto? ¿22 años? Léalo. Tienes que entender a qué nos enfrentamos. Abrí la tapa. 10 páginas.
Me temblaban las manos. Estaba escrito con amor y preocupación. El desamor de Cynthia estaba presente en cada línea. Detalló, con meticulosa y agonizante precisión, una docena de eventos de los últimos 6 meses. Comencé a leer las acusaciones específicas, cada una de las cuales era una distorsión de la verdad que se convertía en una mentira venenosa. Página 2. Incidente del 2 de agosto, la gala benéfica. Declaración jurada de Cynthia. Llegué a recoger a Margaret para la gala del hospital infantil. Estaba terriblemente angustiada, paseándose por su habitación en combinación, alegando que había perdido sus famosas perlas, el regalo de aniversario de Arthur. Acusó al personal de robo. Yo personalmente registré su tocador y encontré las perlas claramente visibles en su cómoda, justo donde las había dejado. Parecía no recordar haberlas dejado allí y estaba profundamente confundida, lo cual me preocupó muchísimo. La verdad, mi recuerdo sentí una furia insoportable. Ella era la que estaba en mi habitación. Me había ayudado a buscar, pasando justo por la bandeja de terciopelo donde los guardaba. «Ay, cariño, solo estás nerviosa», me dijo con voz suave. Recordé haberlos encontrado allí una hora después de que se fuera, debajo de un pañuelo de seda que no había tocado. Los había escondido. Había creado mi confusión. Página 4. Incidente del 19 de septiembre, delirios paranoicos. Declaración jurada de Cynthia. Estábamos almorzando en el club. Margaret se puso nerviosa y se negaba a comer. Me susurró que creía que su hijo, Stephen, la estaba espiando e intentando envenenarla. Era un delirio paranoico aterrador. Intenté calmarla, pero estaba convencida de esta fantasía. Su propio hijo. La verdad, mi recuerdo se me heló el estómago. Estaba nerviosa. Acababa de ver el nombre de Stephen en la aprobación de una transferencia bancaria por unos honorarios de consultoría que había rechazado explícitamente. Le dije a Cynthia, te juro que a veces siento que Stephen me vigila cada movimiento, esperando a desangrarme. Esta última treta se siente como veneno en las venas de la empresa. Ella había convertido mi metáfora en un arma. Había transformado mi justificada ira en los delirios de una loca. Página 7. Incidente del 5 de octubre, el almuerzo olvidado. Declaración jurada de Cynthia. Esperé en la Fontaine más de 1 hora. Margaret nunca llegó a almorzar. Cuando la llamé, estaba en casa y se enojó muchísimo, acusándome de haber cancelado el día anterior. No recordaba nuestra llamada de confirmación a las 10 de la mañana. Me rompió el corazón verla tan perdida. La verdad, mis uñas se clavaron en los brazos de cuero del sillón. Estaba furioso. Porque me había dejado un mensaje de voz a las 8 de la mañana, alegando una migraña repentina y terrible y rogándome que la reprogramara. ¿Había guardado el mensaje, o no? Busqué frenéticamente en mi teléfono. Había desaparecido. Debió haberlo borrado en la gala. O en el club. Llevaba meses planeándolo. Mi respiración se volvió superficial. Sentía que me faltaba el aire. La habitación se encogía. Página tras página, ella había retorcido mi vida. Cada momento normal de olvido, cada atisbo de frustración, había sido documentado, exagerado y patologizado. Me pintó como un desastre paranoico, confundido y senil. Esta declaración jurada funcionó como un cuchillo. Una hoja larga y dentada que llevaba meses retorciendo en mi espalda. Mi mejor amiga. La mujer que me tomó la mano en el funeral de Arthur. 22 años. Me odió desde el día que llegué a Palm Beach. La nueva fortuna. La segunda esposa, que se casó con alguien más. Había estado hirviendo de celos, y Stephen, con sus propias patologías oscuras y heredadas, finalmente le había dado una excusa para estallar. ¿Por qué?, susurré con la voz quebrada, aunque ya sabía la respuesta. Margaret, una persona de dinero antiguo, dijo Howard con un deje de lástima en la voz. Estaba celosa. Stephen solo le dio una razón para actuar. Me aferré a los brazos de la silla, con los nudillos blancos. Sentí una furia abrasadora, tan intensa que amenazaba con asfixiarme. Howard,
dije en voz baja y amenazante. Afirma haber guardado un mensaje de voz, está mintiendo. La destruiremos. Demostraremos que todo esto es mentira. Negó con la cabeza lentamente y se me heló la sangre. No lo entiendes. No importa si puedes demostrarlo. Este es precisamente el tipo de testimonio que un juez se toma en serio. Una amiga preocupada, una confidente de toda la vida, les encanta. Ya no se trata de los hechos, se trata de la imagen que pinta. El abogado de Steven te pintará como una mujer enojada, inestable y en negación. Y esto, volvió a tocar la declaración jurada, es su prueba. Se inclinó hacia adelante. Margaret, he visto estos casos. Avanzaban rápido. Con esta declaración jurada, tenía muchísimas posibilidades de ganar. No recuerdo el viaje de regreso a la mansión. Al cruzar las enormes puertas principales, la opulencia del gran vestíbulo me pareció una burla. Sentí el mármol frío bajo mis pies. El silencio era ensordecedor. Me sentí completamente aislada. La mirada compasiva de Howard me lo dijo todo. Era abogado, no un hacedor de milagros. Vio la jaula legal que Cynthia había construido y creyó que ya estaba atrapada en ella. Estaba prisionera en mi propia casa. Mi hijo era el director, mi mejor amigo el guardia que había urdido meticulosamente las mentiras para encerrarme. Pero aún quedaba una pieza. El último clavo de mi ataúd, influencia indebida. Marco. Caminé por la casa, mis pasos resonando en la fría piedra. Sentí como si caminara sobre un lago congelado, esperando a que el hielo se rompiera. Lo encontré junto a la piscina, la que Arthur había construido para mi hidroterapia. Estaba limpiando meticulosamente los filtros, trabajando los músculos bajo su polo. Levantó la vista cuando me acerqué, con un rostro abierto y amable. Buenas tardes, señor Arthur. ¿Le gustaría programar su sesión? El agua está a la temperatura perfecta. Sus palabras educadas y normales me parecieron una bofetada. Me temblaban las manos. Mi rabia era tan fría que me quemaba. ¿Fuiste tú?, susurré con voz ronca. Frunció el ceño, confundido. ¿Qué era yo? Las fotos. Grité, con un sonido que me desgarraba la garganta, sorprendiéndome con su dolor intenso. La petición de Steven. Dice que me están influenciando. Está hablando de ti. ¿Estuviste involucrado en esto? ¿Estuviste involucrado en esto con Cynthia y mi hijo? La cara de Marco palideció. Dejó caer la tapa del filtro, que cayó con estrépito contra el patio de piedra. Parecía acorralado y presa del pánico. Señor Arthur, yo, no sé. No me mientas. Avancé hacia él, la desesperación me hacía imprudente. ¿Trabajas para él? ¿Te pagó mi hijo para tenderme una trampa? ¿Para traicionarme también? Marco se estremeció. Buscó a tientas su teléfono, con las manos visiblemente temblorosas. Si me contactó, balbuceó, con los ojos muy abiertos. Él tiene fotos. Me las envió. Dijo que las usaría. Yo, no sé qué hacer. Me extendió el teléfono, su mano temblaba tanto como la mía. Mira. Me envió copias. Dijo que eran del balcón de Cynthia. El corazón me latía con fuerza en las costillas al recibirlo. Mi visión se nubló. Había una docena de fotos, todas tomadas a distancia. Desde la propiedad de Cynthia, al lado. A través de los setos. Desde la perspectiva de un espía. Una foto mostraba a Marco ayudándome con los estiramientos de brazos en el agua, una terapia que necesitaba para mi artritis. Pero desde ese ángulo, con el agua oscureciendo nuestros cuerpos, parecía que me abrazaba íntimamente. Otra me mostraba riéndome de un chiste que contaba mientras estaba en traje de baño junto a la piscina. El ángulo era bajo, lo que me hacía parecer vulnerable. Cariñosa. Una vieja ingenua, encantada con un joven. La peor foto era yo, en bata, sentada a la mesa del patio una mañana temprano, con un café en la mano.
Estaba de pie junto a mí, gesticulando, explicándome una nueva serie de ejercicios. Era exactamente como decían, un hombre joven y apuesto que se cernía sobre mí, dándome instrucciones, manipulando a una viuda frágil y confundida. Sentí una oleada de náuseas tan profunda que tuve que agarrarme al respaldo de un sillón. Él tomó estos. Y Cynthia, dijo Marco, con la voz apenas un susurro. Dijo que Cynthia le dejaba usar su balcón. Dijo que ella lo ayudaba. Sentí un escalofrío tan profundo, tan absoluto, que parecía como si mis huesos se hubieran convertido en hielo. Se acabó. Estaba completamente acabado. Mi hijo lo había orquestado. Mi mejor amigo había sido el responsable de la difamación. Y mi empleado, ya fuera un socio dispuesto o un peón aterrorizado, había proporcionado la prueba visual. Habían construido una jaula perfecta e ineludible. Me sentí como un animal patético y estúpido, atrapado en una trampa que, por mi ceguera, no había podido ver. Me hundí en la silla, con el teléfono tintineando entre mis dedos entumecidos. Iba a perderlo todo. Estuve sentado en el amplio y oscuro estudio de Arthur durante horas. El sol se puso, dejando la habitación en sombras, pero no encendí las luces. El cursor brillante en la pantalla de mi portátil era la única iluminación. Estaba redactando un correo electrónico para Howard en mi portátil. Howard, no puedo ganar esto. Estoy dispuesto a aceptar una curatela conjunta con Steven a cambio de que retire la acusación pública de incompetencia mental. Sentía un vacío en todo el cuerpo. Estaba renunciando al imperio que había construido, renunciando a mi autonomía, renunciando a mi nombre, todo para evitar que mi hijo y mi mejor amiga me declararan loca públicamente. Les estaba pagando para que dejaran de torturarme. Un suave golpe resonó en la habitación. Di un salto, con el corazón latiéndome con fuerza. Hice clic con el ratón, ocultando la corriente de aire. Marco estaba en la puerta, recortado contra la luz del pasillo. «Señora Arthur? ¿Qué quieres?» Mi voz estaba apagada. ¿Has venido a ver el colapso final? ¿O se te olvidó fotografiarme en la oscuridad? Entró con el teléfono en la mano. Su rostro ya no reflejaba pánico. Era duro y sereno. No le di esas fotos, dijo en voz baja. Lo miré fijamente, incapaz de procesar las palabras. ¿Qué? Pero dijiste que, los tiene. Tiene las fotos que tomó Cynthia. Las de su balcón. Pero quería más. Quería que yo creara pruebas. Marco apretó la mandíbula. Vino a verme hace 3 semanas. Me ofreció un BMW M4 nuevo. Fue exactamente lo que dijo. Sentí un vuelco repugnante en el estómago. Quería que te hiciera beber demasiado vino después de nuestras sesiones, continuó Marco en voz baja y firme. Quería que te hiciera preguntas confusas sobre el negocio, sobre fechas, sobre Arthur, y que grabara tus respuestas. Quería que me acercara. Que creara la influencia indebida que necesitaba. ¿Por qué? ¿Por qué me cuentas esto ahora?, susurré. ¿Por qué?, dijo Marco, adentrándose en la penumbra. Le dije que lo pensaría. Me dio asco, pero era mucho dinero. Y luego, anoche, en la fiesta, lo vi darte esa planta muerta. Hizo una pausa y bajó la voz. Cuando vi su rostro, la forma en que te sonreía, vi al segundo marido de mi madre. Vi a mi padrastro. Sus palabras evocaron el fantasma de Frank. El encantador e imprudente Frank, capaz de vaciarnos una botella y nuestra cuenta bancaria en una misma noche, siempre sonriendo, siempre prometiendo, siempre mintiendo. Cuando era niño, continuó Marco, con la mirada fija en la mía, mi padrastro le sonreía a mi madre igual que Steven te sonríe a ti. Como si fuera una molestia. Como si fuera un cajero automático al que tenía que ser cortés justo antes de vaciarlo. La maldad de mi hijo era una herencia directa de su padre, a quien apenas conocía. No había aprendido nada de la bondad de Arthur, solo de la crueldad de Frank. Mi padrastro la despojó de todo, dijo Marco con voz endurecida. Le quitó su dinero, luego su casa, luego su alma. Un hombre como tu hijo la arruinó.
No permitiré que eso vuelva a suceder. Mis manos, que habían estado flácidas en mi regazo, se cerraron lentamente en puños. Una pequeña brasa ardiente comenzó a brillar en lo profundo de mi pecho helado. Steven era un estúpido, dijo Marco, con una leve y fría sonrisa en los labios. Es arrogante, igual que mi padrastro. Daba por sentado que todos eran tan malos como él. No podía evitar presumir. Lo escribía todo por mensajes de texto. Levantó su teléfono, la pantalla brillaba en la oscuridad. Y entonces, añadió Marco, se descuidó. Me llamó esta tarde, después de presentar la petición. Estaba tan orgulloso de sí mismo que no paraba de hablar. Quería confirmar el plan. Y lo grabé. Presionó un botón en su teléfono. Los altavoces cobraron vida con un silbido. Era la voz de Steven, alta, arrogante y llena de desprecio. El BMW es tuyo, Marco, solo hazlo. Cynthia, esa vieja bruja, tiene la parte mental bajo control. Odia a mi madre desde el día que se mudó a Palm Beach, está a punto de estallar de celos. Solo tienes que ejercer tu influencia indebida. Consigue las fotos, hazla quedar como una vieja patética y enamorada. El juez se lo tragará. ¿Todo esto se acabará en una semana? La grabación se cortó. El silencio que siguió fue denso y absoluto. El hielo en mi pecho no solo se derritió. Se convirtió en fuego. Un infierno abrasador y candente. Me levanté del escritorio, con la espalda recta por primera vez en días. Miré a Marco, viéndolo de verdad. Un aliado. Un arma. Cerré la portátil, la pantalla se puso negra, borrando el correo electrónico de mi rendición. Envíale esa grabación y todos los mensajes de texto a Howard. Ahora mismo, ordené. Caminé hacia la ventana y miré la extensión oscura, vacía y brillante de Palm Beach. No nos rendiremos, dije en voz baja, vibrando con una furia que no había sentido en 30 años. Mañana iremos a juicio. Y los quemaremos hasta los cimientos. La sala del tribunal estaba fría. Las paredes estaban revestidas de madera oscura que parecía absorber toda la luz, y el aire zumbaba con el sonido estéril del aire acondicionado. Estaba abarrotado. Los bancos estaban llenos de los observadores de Palm Beach, mujeres con las que había colaborado en juntas de organizaciones benéficas, hombres con los que Arthur había jugado al golf. Todos estaban allí para el espectáculo. Habían venido a ver caer a la reina. Me senté en la mesa de la defensa, con la espalda rígida. Sentía sus ojos fijos en mí, cientos de ellos, susurrando, juzgándome. Steven se sentó a la mesa del demandante, con el rostro como una máscara perfecta de preocupación filial. Era Steven Arthur, un nombre al que no tenía derecho, un nombre que ahora arrastraba por el barro. Era todo un Frank Reed, sentado allí con un traje caro. Cynthia estaba sentada detrás de él, vestida con un traje gris sombrío y caro, secándose los ojos secos con un pañuelo de seda. Parecían los principales dolientes de un funeral. Mi funeral. La fiscalía llama a Cynthia Davis al estrado, anunció el abogado de Steven, un hombre con una sonrisa de tiburón. Cynthia se deslizó hasta el estrado de los testigos. Prestó juramento con la voz temblorosa, lo justo para resultar convincente. Señora Davis, empezó el abogado con una voz cargada de simpatía sintética, ¿cuánto tiempo lleva siendo amiga de la señora Arthur? 22 años, susurró Cynthia con la voz entrecortada. Ella es como una hermana para mí. Por eso esto es tan increíblemente difícil. ¿Y, como su mejor amiga, ha notado algún cambio en ella recientemente? En concreto, desde el fallecimiento de su esposo Arthur. Comenzó la función. Cynthia lloró. Miró al juez con los ojos llenos de lágrimas. Me rompe el corazón estar aquí. Pero sí. Sí, lo he hecho. Margaret, ya no es la mujer que era. ¿Podría proporcionar al tribunal un ejemplo específico? Cynthia asintió, respirando con dificultad. Estuvo la gala. La del hospital infantil, en agosto. Fui a recogerla, y estaba en un estado lamentable.
Daba vueltas por su habitación, alegando que le habían robado las perlas. Las perlas del aniversario de Arthur. Estaba frenética, acusando a su personal, fue horrible. La tranquilicé y la busqué. Las encontré justo en su tocador, escondidas bajo un pañuelo. No recordaba haberlas puesto allí. Parecía perdida. Apreté los puños. Sentí que la sangre se me escapaba de la cara. La mentira era tan sutil, tan creíble. Ella pintó mi pánico artificial como senilidad. Eso debió ser aterrador, susurró el abogado. ¿Ha habido otros lapsus de memoria? Ah, sí, dijo Cynthia, secándose los ojos. Se le ha olvidado todo. ¿Teníamos una comida planeada? Esperé 1 hora. Cuando la llamé, se enfadó muchísimo. Me maldijo. Insistió en que fui yo quien canceló. Estaba gritando. Nunca la había oído así. El abogado la condujo entonces a una mentira nueva y más devastadora. Señora Davis, ¿alguna vez estos incidentes han ido más allá de un simple olvido? ¿Alguna vez ha temido por su seguridad? Cynthia hizo una pausa, como si dudara si revelar un terrible secreto. Sí, susurró finalmente. Hace como un mes. Estaba preocupada. Fui a su casa una noche tarde. La encontré afuera. En el jardín. Estaba en camisón y hacía frío. Y estaba hablando. ¿Hablando?, presionó el abogado. Estaba hablando con Arthur, dijo Cynthia con la voz entrecortada. Le preguntaba si le gustaban las rosas. Pensó que seguía allí. Tuve que guiarla con cuidado para que volviera adentro. Parecía no entender que se había ido. Un jadeo sordo recorrió la sala. Mi humillación era absoluta. Esta mentira fue una jugada maestra. Me retrató como una viuda afligida y delirante, completamente desconectada de la realidad. Nunca había hecho algo así. Esa noche estaba en la cama, leyendo un informe financiero. Esto es devastador, señora Davis, dijo el abogado. Una última pregunta. Usted juega a las cartas con la señora Arthur, ¿verdad? Nosotros solíamos hacerlo. Todos los martes. ¿Por qué te detuviste? Tuvimos un incidente. En el club. Cynthia bajó la mirada. Margaret se convenció de que nuestra amiga, Betsy, hacía trampa. Se levantó y tiró las cartas. La insultó con un nombre horrible. Y luego, lo más extraño, se sentó, como si nada. Preguntó a quién le tocaba repartir. Se desmayó. No recordaba la rabia. Nos fuimos todos en silencio. Teníamos demasiado miedo de volver a jugar con ella. El abogado de Steven se dirigió al juez. Su señoría, el panorama es claro. Una viuda en duelo, con un grave deterioro cognitivo, pérdida de memoria, paranoia y delirios. Representa un peligro para sí misma y para el patrimonio del que es responsable. Y ahora, dijo, dirigiéndose a las pantallas gigantes, debemos abordar la influencia indebida. Las fotos aparecieron en la pantalla, enormes y demoledoras. Yo, en traje de baño, riéndome de Marco. Yo, en bata, siendo consolada por él. Yo, en la piscina, en un abrazo que no era más que fisioterapia. Los susurros en la sala del tribunal se hicieron más fuertes. Ya no era Margaret, la empresaria. Era una anciana patética y senil, un cliché, acosada por un joven apuesto. El abogado de Steven se sentó con aire de suficiencia. La sala quedó en silencio. El juez miró a mi abogado. ¿Señor Howard? ¿Su contrainterrogatorio? Howard se levantó lentamente. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. Esto era todo. Aquí era donde la destrozaría. Tenía los mensajes. Tenía la grabación. Howard caminó tranquilamente hacia el estrado de los testigos. Sonrió con dulzura.
Señora Davis, ese traje gris es precioso. ¿Es de Chanel? Cynthia parpadeó, confundida. Yo, sí. Sí, lo es. ¿Y tu casa en Ocean Boulevard? Es una propiedad preciosa. ¿Llevas mucho tiempo viviendo allí? 15 años, dijo ella, con la guardia alta. Gracias, dijo Howard con voz educada. No hay más preguntas. Lo miré fijamente. Me quedé boquiabierta. ¿No había más preguntas? No había preguntado por las perlas. No había preguntado por el buzón de voz. No había cuestionado la mentira de vagar por el jardín. No había hecho nada. Mi corazón se desplomó en un abismo oscuro y frío. Me estaba abandonando. Los estaba dejando ganar. Había visto su actuación, oído las mentiras, y se había rendido. Se había dado por vencido. Al otro lado de la habitación, lo vi. Steven miró a Cynthia. Intercambiaron una pequeña, casi imperceptible, sonrisa de pura victoria. Su señoría, dijo Howard, la defensa descansa por hoy. El juez me miró con el rostro serio y lleno de algo que parecía lástima. Esa mirada era peor que el desprecio. La sesión queda aplazada hasta las 10 de la mañana, dijo el juez, golpeando su mazo. Me quedé paralizado en mi silla, con el sonido del mazo resonando en mis oídos como una sentencia de muerte. Estaba total y absolutamente condenado. A la mañana siguiente, entré en la sala del tribunal sintiéndome como una mujer camino de la horca. Mi corazón era un bloque de plomo en el pecho. No había dormido. Había pasado toda la noche, agonizante, mirando al techo, con la imagen del rostro pasivo y derrotado de Howard y la sonrisa triunfante y venenosa de Cynthia grabada a fuego en mi mente. Howard no solo no me había defendido, no lo había intentado. Había visto la magistral actuación de Cynthia, había escuchado su red de mentiras intrincadas y creíbles, y se había rendido. Se había dado por vencido. Estaba aquí solo para ser masacrado legalmente, mi cadáver abandonado a la vista de los buitres de Palm Beach. Tomé asiento en la mesa de la defensa. Steven y Cynthia ya estaban allí, susurrando animadamente. Su confianza era un aura palpable y arrogante. Pensaron que era una formalidad, el golpe final antes de liquidar mi vida. Todos de pie, gritó el alguacil. El juez entró y tomó asiento, con el rostro impasible. Me miró, y vi la misma expresión seria y compasiva de ayer. Ya había tomado una decisión. Señor Howard, dijo el juez con voz monótona. ¿Desea la defensa llamar a un testigo? ¿O pasamos a los alegatos finales? Howard se levantó lentamente, alisándose la pechera de la chaqueta. Sí, su señoría. La defensa desea llamar a un testigo. El abogado de Steven suspiró, molesto por la demora. La defensa llama al señor Marco Ramírez. Me puse rígido. Vi la mano de Cynthia, que buscaba un vaso de agua, congelarse en el aire. Vi a Steven, que estaba recostado en su silla, incorporarse de repente. Sus sonrisas de confianza no solo se desvanecieron, se evaporaron. Un destello de pánico puro y animal atravesó los ojos de Steven. Miró a su abogado, quien le devolvió la mirada, igualmente confundido. Marco se dirigió al estrado. Vestía un traje oscuro y sencillo. Parecía serio, profesional y completamente tranquilo. Prestó juramento con voz firme. Señor Ramírez, comenzó Howard con voz educada y tranquila, igual que con Cynthia. Ayer, este tribunal vio varias fotografías que sugieren que usted ejerce una influencia indebida sobre mi cliente, la señora Arthur. ¿Es esa una descripción precisa de su relación? No, señor. No lo es. Entonces, preguntó Howard, con su voz proyectándose claramente a cada rincón de la habitación, ¿cuál es su relación? Soy empleado de la señora Arthur, dijo Marco con claridad. Y fui objeto de una conspiración, orquestada por el señor Steven Arthur, para defraudar a este tribunal y confiscar ilegalmente los bienes de su madre. Una violenta ola de murmullos inundó la sala. El abogado de Steven se puso de pie de un salto. Protesto.
Esto es una calumnia. El testigo está especulando. No tiene fundamento. El juez golpeó el mazo. Anulado. Por ahora. El testigo está explicando su declaración. Volvió la mirada hacia Marco, con los ojos entrecerrados. Señor Ramírez, esa es una acusación excepcionalmente grave. Más le vale tener pruebas. Sí, señoría, dijo Marco. Tengo todos los mensajes de texto que me envió el señor Steven detallando el plan. Howard sonrió, una sonrisa tenue y fría. ¿Permiso para proyectar comunicaciones para la corte, su señoría? El juez asintió. Permiso concedido. Las pantallas gigantes que ayer habían mostrado mi humillación volvieron a iluminarse. Pero esta vez, eran las palabras de Steven. De Steven A. Solo hazlo. Necesito fotos. Haz que parezca confundida. El BMW M4 te espera. De Steven A. El testimonio de Cynthia la enterrará. Tus fotos son la pieza final. Necesitamos una influencia indebida. Haz que parezca convincente. Ella es mayor y confía en ti. De Steven A. Solo haz que beba. Di que está emocionada. Esta es la última oportunidad. Consigue la grabación y el auto es tuyo. La sala estaba en completo silencio. Podía sentir el calor que irradiaba Cynthia desde el otro lado de la sala. Ya no estaba pálida, tenía un tono gris espantoso. Vibraba, abriendo y cerrando la boca en silencio. Howard se volvió hacia Marco, con una voz peligrosamente suave. Señor Ramírez, usted estuvo ayer en este tribunal cuando la señora Cynthia Davis dio su desgarrador testimonio. ¿Correcto? Sí, señor. Ella contó ante este tribunal una historia muy convincente sobre la señora Arthur deambulando por el jardín de noche, hablando con su difunto esposo. Habló de pérdida de memoria, paranoia y desmayos violentos. ¿Alguna vez el señor Steven le mencionó el papel de la señora Davis en este plan? Lo hizo, dijo Marco. Protesto, rugió el abogado de Steven, con el rostro enrojecido. Rumores. Esto es una violación atroz. Confirmado, dijo el juez. Señor Ramírez, a menos que tenga pruebas de esta conversación específica, no hablará de ella. Howard levantó una mano. Por supuesto, su señoría. Se volvió hacia Marco. Señor Ramírez, ¿tiene pruebas de esta conversación específica sobre el testimonio de la señora Davis? Sí, señor, dijo Marco. Tengo una grabación. Si antes la habitación estaba en silencio, ahora reinaba el vacío. Steven parecía como si le hubieran disparado. Miraba a Marco con la boca abierta, con el rostro lleno de incredulidad. Permiso para presentar la prueba de defensa B, su señoría, dijo Howard. El juez simplemente asintió, con los ojos fijos en Steven. Un clic. Un silbido. Y entonces, la voz de Steven, fuerte y arrogante y rebosante de desprecio, llenó cada centímetro de la sala del tribunal. El BMW es tuyo, Marco, solo hazlo. Cynthia, esa vieja bruja, tiene la parte mental bajo control. Odia a mi madre desde el día que se mudó a Palm Beach, está a punto de morir de celos. Jurará en el tribunal que mamá está completamente loca. Lleva meses, reuniendo pruebas. Hablará de las perlas y del almuerzo olvidado. Incluso dirá que encontró a mamá hablando con el fantasma de Arthur en el jardín. Es perfecto. Solo tienes que ejercer la influencia indebida. Consigue las fotos, hazla quedar como una vieja tonta, patética y enamorada. El juez se lo tragará. ¿Todo esto terminará en una semana? La grabación se apagó. El silencio que siguió fue absoluto, más pesado que una piedra. Entonces, un sonido atravesó el aire. Un grito agudo e inhumano. Era Cynthia. Se puso de pie de un salto, con el rostro desencajado en una máscara de furia pura y primaria. Tú, bastardo, gritó, no al juez ni a mí, sino a Steven.
Me dijiste que era un peligro para sí misma. Me dijiste que andaba errante. Me mentiste. Me tendiste una trampa. El rostro de Steven era de un morado intenso y moteado. La máscara del hijo preocupado había desaparecido, reemplazada por la furia salvaje y salvaje de su padre, Frank. Soltó un rugido gutural. Me has tendido una trampa. Eres, traidor. Se abalanzó. No se quedó quieto, se abalanzó sobre la mesa del demandante, con las manos como garras, intentando alcanzar a Marco. 2 alguaciles lo derribaron en el aire y lo arrojaron con fuerza al suelo de la sala del tribunal. Orden, rugió el juez, golpeando el mazo con el rostro ensombrecido por la furia. Orden en esta corte. Alguacil, contenga al Sr. Steven. Cynthia sollozaba histéricamente, con un Chanel gris hecho un desastre y el rímel arruinado, gritando, mintió. Les mintió a todos. Me mintió a mí. El juez golpeó el mazo una y otra vez. Alguacil, sujete también a la señora Davis. Steven, inmovilizado contra el suelo, seguía escupiendo maldiciones a Marco, a Howard y a mí. El juez observó el caos, luego a Howard, que se abrochaba la chaqueta con calma. Me miró y, por primera vez, la compasión desapareció de sus ojos. Fue reemplazada por un respeto frío y penetrante. La petición de tutela, declaró el juez, con su voz resonando por encima de los sollozos de Cynthia, queda desestimada por la presente, con extremo perjuicio. Luego apuntó con el mazo, primero a Steven, a quien los alguaciles estaban poniendo de pie, con su costoso traje desgarrado. Alguacil, detenga al señor Arthur. Está acusado de conspiración para cometer fraude, intento de perjurio y desacato al tribunal. Giró el mazo hacia Cynthia, quien se quedó paralizada, con los sollozos atorados en su garganta. Y detengan también a la señora Davis. Está acusada de perjurio y conspiración para cometer fraude. Me quedé completamente quieta. Vi cómo le ponían las esposas a mi hijo. Vi cómo le leían sus derechos a mi mejor amiga, mientras sus lamentos resonaban en el mármol. El fuego en mi pecho había consumido hasta el último rastro de hielo. No sentí tristeza. No sentí alivio. Sentí un vacío inmenso, frío y completamente limpio. La deuda estaba saldada. Las puertas dobles de la sala se abrieron de golpe y fuimos expulsados del frío y oscuro bosque al calor cegador y húmedo del sol de Florida. Era un muro de ruido. Decenas de reporteros se abalanzaron sobre nosotros, un mar agitado de micrófonos y cámaras con flash. Margaret. Margaret. ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasará con la herencia? ¿Sabías que tu amiga estuvo mintiendo todo el tiempo? No dije nada. Sentí un vacío inmenso y limpio. Simplemente me puse las gafas de sol, cuyas lentes oscuras eran un escudo bienvenido, y comencé a bajar los amplios escalones de mármol. Howard y 2 guardias de seguridad que había contratado esa mañana formaron un pequeño círculo a mi alrededor. Entonces lo escuché. Mamá. Mamá, espera. La multitud se apartó como si fuera una señal. Los reporteros se giraron, sus cámaras se alejaron de mí y se dirigieron hacia el nuevo espectáculo. 2 alguaciles empujaban a Steven por la puerta, con las manos esposadas a la espalda. Su costoso traje estaba arrugado y su cabello estaba enmarañado en sudor. Su rostro era una ruina hinchada y surcada de lágrimas. Parecía igual que Frank, tantos años atrás, un hombre acorralado y patético cuyos planes finalmente se habían derrumbado. Se tambaleó cuando me vio y sus rodillas casi se doblaron. Mamá, por favor. Gimió, con un sonido áspero y desesperado. Toda la prensa guardó silencio, grabando cada sollozo. No dejen que hagan esto. Por favor. Me equivoqué. Los siento. Haré lo que sea. Por favor, mamá, ayúdame. El guardia de seguridad intentó hacerme avanzar, pero levanté una mano y se detuvo. Me detuve. Me giré y miré a mi hijo. Lo miré. Sus lágrimas no significaban nada para mí. Sus llantos eran solo ruido. El fuego del día anterior había reducido a cenizas mi instinto maternal.
Lo vi con claridad por primera vez, una criatura débil, avariciosa y vacía, una pálida imitación del hombre violento y encantador cuya sangre apreciaba más que la mía. Caminé los pocos pasos que me separaban de él, subí las escaleras, tan cerca que podía oler el sudor agrio de su miedo. Levantó la vista, con los ojos abiertos y un destello de esperanza desesperada y patética. «¿Mamá?», preguntó con voz entrecortada. «Steven», dije. Mi voz no era fuerte, pero rompió el silencio como un cristal. «¿No lo sientes?», dije con una voz fría y clara como los diamantes en el cuello de Cynthia. «¿No te duele el corazón haberme traicionado? ¿No lloras por las mentiras que dijiste?». Me incliné para que solo él y los micrófonos más cercanos pudieran oírme. «Simplemente tienes miedo de que te hayan atrapado». Su rostro se arrugó, el último atisbo de esperanza muriendo, reemplazado por la fea y desnuda verdad de su terror. Le sostuve la mirada un segundo más. Luego, le di la espalda. Por última vez. «Margaret», gritaron de nuevo los periodistas, pero los ignoré. Bajé tranquilamente los escalones restantes. Mi Bentley me esperaba en la acera, con la pintura negra reluciendo bajo el sol hostil. Un conductor que había contratado esa mañana, un desconocido cuya lealtad había pagado en efectivo, salió y me sostuvo la puerta. Me deslicé en el asiento trasero, fresco y silencioso, acolchado de cuero. No miré atrás. Pero mientras el coche se alejaba suavemente, pude ver por última vez en el espejo retrovisor pulido, Steven, con el rostro feo por el llanto, siendo empujado sin contemplaciones por los alguaciles hacia la parte trasera oscura, estrecha y sombría de un coche de policía. La puerta se cerró de golpe y él desapareció. Semanas después, la mansión de Palm Beach era una caverna de ecos. Había despedido a todo el personal, cocineros, criadas, jardineros. Me quedé solo con Marco para que me ayudara a supervisar a los encargados de las obras de arte. Todo se vendía. Los cuadros impresionistas, los muebles Luis XVI, las alfombras persas. Todo estaba cubierto con sábanas blancas o plástico, con la etiqueta de la casa de subastas. La casa, que antaño era un símbolo de mi llegada, ahora era solo una colección de bienes por liquidar. Sentí una profunda ligereza al verlo todo desaparecer. Marco estaba en el gran vestíbulo, que ahora era solo un vasto salón de mármol vacío. Observaba cómo los hombres embalaban la última y pesada estatua de bronce. Me acerqué y le entregué un sobre. La abrió. Sus ojos se abrieron de par en par. «Señor Arthur, esto es demasiado. Esto supera mi testimonio». «No, no lo es», dije. «Es una inversión. Te oí contarle a uno de los guardias de seguridad del juicio sobre las deudas médicas de tu madre. Págalas». «Yo no puedo aceptar». «No he terminado», dije con voz suave pero firme. «El resto es para ti. Ve a abrir ese gimnasio del que me hablaste. El de tu antiguo barrio. Deja de trabajar para gente como yo. Ve a ayudar a gente como tu madre, gente que de verdad se lo merece». Miró el cheque, luego a mí, y sonrió. Una sonrisa auténtica y genuina. Era la primera que le veía sin miedo ni conspiración. Dobló el cheque con cuidado y se lo guardó en el bolsillo del pecho. «Gracias, Margaret», dijo. «Gracias, Marco», respondí. «Me demostraste que la lealtad no se compra, pero sí se gana». Él asintió, y nos miramos con profundo respeto mutuo. Se dio la vuelta y salió de la mansión, rumbo a su futuro. Salí por la enorme puerta principal por última vez. Llevaba una maleta pequeña. Me detuve en el escalón superior, el mismo lugar donde le había dicho mis últimas palabras a Steven, y miré hacia atrás, al palacio de mármol. Finalmente entendí el último regalo de Arthur. No solo me dejó riquezas. Me dejó una prueba. Durante 35 años, huí del fantasma de Frank, mi primer marido. Intenté construir una fortaleza de dinero y estatus para protegerme a mí y a mi hijo de ese pasado. Pero el veneno ya estaba en él. Había heredado la codicia y el resentimiento de Frank. Había construido una fantasía del padre, divertido, que perdió, y odiaba al hombre bueno y estable que lo había salvado.
Arthur le había dado un nombre, un hogar, una fortuna, y Steven lo veía todo como una jaula, un recordatorio constante de que era un impostor. Quería